dar inicio a nuestro análisis de este 19 de febrero del año 2014. En el plano internacional, el tema que salta inmediatamente es el tema de Venezuela. En el proceso de generación de las elecciones en el año pasado, nosotros habíamos comentado que resultaba poco conveniente para la oposición el ganar las elecciones en Venezuela y que el candidato Capriles se estaba equivocando cuando pretendía defender que le entregaran los poderes y los indicadores de la economía estaban marcando focos rojos en Venezuela en ese momento. Los analistas sobre todo los mercados del petróleo y los analistas de la realidad latinoamericana, todos ellos coincidían en ese momento en que la situación económica de Venezuela, que durante un buen número de años se ocultó por los enormes recursos petroleros que este país tiene, pues esto había llegado ya a su fin y ahora venían el cobro de las facturas que siempre acompaña a los regímenes populistas que se prolongan en su mandato. Stephanie Griffith Jones es una economista australiana que en una de las etapas del gobierno de Salvador Allende ayudó a Salvador Allende en el desarrollo de una estrategia que intentaba el darle a un gobierno de izquierda democrática, que ese era el gobierno que Salvador Allende había pretendido, todos los recursos económicos que le permitieran, primero, estabilizar al país, segundo, cumplir los programas que había prometido, y tercero, pues garantizarle a la sociedad que un régimen socialista democrático es un régimen en el que se puede vivir y nadie tiene por qué irse a vivir a Miami. Y dice Stephanie Griffith Jones que ella fracasó, y fracasó no porque su plan fuera equivocado, sino porque el plan que ella presentó no lo siguieron. Y no lo siguieron porque Stephanie Griffith Jones decía: si la economía no respeta las reglas, las leyes del mercado, desde ahí vamos a comenzar a tener problemas. Pero cuando no solo no se respetan las leyes del mercado, sino se pretende hacer una nueva reglamentación de los mercados a base de ideologías y de planteamientos populistas, las consecuencias se vuelven funestas para el régimen que así lo maneja. Y dice Stephanie Griffith Jones: se ha caído el gobierno de Salvador Allende, hay 1001 argumentos, que si los militares, que si las amas de casa, que si el asunto fue planeado desde el exterior, y ella dice, y desde luego muchos de estos factores son ciertos, pero el fin del gobierno de Salvador Allende no comenzó cuando los militares o cuando las amas de casa o cuando se dio el golpe de Estado, sino el gobierno de Salvador Allende estaba herido de muerte desde el momento en que los grupos revolucionarios comenzaron a ocupar las empresas, en que los grupos revolucionarios comenzaron a destruir la riqueza del país. Dice, en ese momento todo se hundió porque a los gobiernos socialistas, y me parece que esto es lo que debió haber leído en su momento Maduro,
porque le hubiera dejado a él una puerta por donde salir. Dice, los gobiernos populistas tienen el grave problema de hacer prevalecer las ideologías por encima de las reglas de la economía. Dice, dice Stephanie Griffith Jones, el día en que un régimen populista sea capaz de mantener una economía estable, en ese momento la ideología del socialismo tendrá una perspectiva diferente para la sociedad y podremos opinar si este régimen funciona o no. Lo que Stephanie Griffith Jones planteaba en una revista de temas especializados en economía, yo todavía tengo la revista porque a mí esta referencia de esta mujer me pareció una referencia muy valiosa, porque ella no es enemiga del régimen de la izquierda democrática, pero ella dice cuando se violan los reglamentos, uno paga las consecuencias. Stephanie Griffith Jones decía que el problema de los socialismos democráticos es que siempre llegaban al poder respaldado por movimientos populistas. Decía, no llegan respaldados por el voto de la sociedad pensante, sino llegan respaldados por la gente de la calle convocada para protestar. Y uno de los exdiputados del Partido Revolucionario Institucional declaró en una ocasión, me tocó estar allí cuando hizo la declaración, porque había sido invitado a una reunión de Coparmex, él decía que el populismo privilegia la protesta popular de la misma manera que detesta la propuesta en el Senado, la propuesta en la Cámara de Diputados. Y que por eso, decía este hombre, nunca se llegaba a acuerdos con la izquierda, porque en cuanto comenzaba a llegarse a un entendimiento, sacaban el asunto a la calle y ahí se precipitaba en el desastre. El caso de Maduro, de Nicolás Maduro, es un caso mucho más complicado, mucho más difícil. En primer lugar, porque Nicolás Maduro no es el creador de este modelo. El creador de este modelo era Hugo Chávez, con todos sus defectos, con todas sus fallas. Chávez sabía de qué hablaba, sabía qué quería. Yo supongo que, siendo una persona inteligente como era Chávez, sabía dónde estaban los puntos débiles de la estructura de su administración y sabía cómo manejarlo. La muerte de Chávez es un golpe mortal al bolivarismo porque estos movimientos tradicionalmente son caudillistas. La figura que enarbola la bandera y arrastra detrás de sí a los simpatizantes en las manifestaciones callejeras es el que le da la certeza, la seguridad a sus seguidores de que las cosas van por buen camino. Desaparecida la figura de Hugo Chávez, la figura de Nicolás Maduro se ha presentado como un personaje de un perfil que resulta complicado y a veces prácticamente imposible adecuarlo para el liderazgo que debía asumir de este movimiento. Un hombre con una cultura muy reducida, era chofer de un autobús en la capital, y eso no es ningún detrimento para los choferes. A mí me parece que todos los trabajos son honestos y todos los trabajos tiene uno que respetarlos. Lo que pasa es que si uno pone al gerente del banco a manejar un autobús, posiblemente lo estampe en la esquina, porque no es para lo que está preparado.
De la misma manera que al chofer, cuando se le pone a manejar la economía del país, pues a mí me parece que lo rebasa absolutamente. Maduro ha cometido un gravísimo error, que es propio de los caudillos populistas. No se ha rodeado de gente capaz, no se ha rodeado de gente que sepa sobre estos temas. Salvador Allende, cuando vio que las cosas estaban funcionando mal, se trajo a Stephanie Griffith Jones, dijo, no me importa lo que le tenga que pagar, si esta persona entiende de la economía, que venga a salvarla. Lo que pasa es que llegó demasiado tarde. Nicolás Maduro se ha rodeado de gente como él, gente que está posiblemente enamorada del proyecto bolivariano, que tiene un gran resentimiento contra los norteamericanos. Y hay que decirlo, los norteamericanos se lo han ganado a pulso. Estas cosas no se dan porque sí, se dan porque responden a hechos históricos que lastiman a la sociedad y le llevan a generar estas fobias de las cuales Estados Unidos es uno de los países que más claramente resulta el factor que las motiva. Pero fuera de esto, es decir, gente entusiasta que dice que el bolivarismo sí, pues uno no encuentra allí uno solo que pudiera considerar como el que puede asesorar las planificaciones, el que puede encontrar la salida para los obstáculos que se van presentando. Y peor aún, no tiene a nadie que le haya advertido siquiera que en este periodo en el que él iniciaba el gobierno era donde se iba a recrudecer la problemática económica como consecuencia de todo lo que había venido pasando en el pasado inmediato. Esta falta de previsión de los acontecimientos se desboca cuando de repente llegan las informaciones de que hay un desabasto de productos en Venezuela que está provocando revuelo. Cuando la noticia de que había desabasto comenzó a circular, escuché en la CNN 2 entrevistas, una con una diputada, Corina, no me acuerdo ahora su apellido, que es una mujer muy valiente, una mujer joven, que tiene mucho aplomo, que sabe de lo que habla, a veces es un poco radical en sus conclusiones, pero es una gente que razona bien. Y del otro lado, entrevistaron a uno de los dirigentes del grupo bolivariano. Y entonces Corina decía, si la gente quiere en Venezuela determinados productos, llega a las tiendas y los productos no están en los estantes. Dice, yo a eso le llamo desabasto, que si voy de una tienda a otra, en ninguna de las tiendas a donde voy encuentro el producto. Dice, eso es generar intranquilidad en la sociedad. Dice, porque ahora el producto que está escaseando es el papel de baño. Dice, pero en el futuro los productos que van a escasear son los productos alimenticios y ahí van a venir los problemas. Esto es una primera señal que tiene que atenderse. La respuesta del representante del grupo bolivariano fue totalmente distinta. En primer lugar, se puso a atacar a la diputada que había hablado, se puso a señalar que lo que los ricos buscan en los autoservicios evidentemente no es lo que ellos necesitan, que tienen que buscar otras tiendas y que no había escasez de nada en Venezuela, que todo era parte de una campaña de difamación. Y el Partido Bolivariano
se solidarizó con esta declaración y Nicolás Maduro tomó este acuerdo de su partido para decir estamos muy bien y son los eternos enemigos de la patria los que vienen a carcomer por dentro con sus críticas y sus cuestionamientos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que sostengan que aquí hay un plan maquiavélico para afectar algo si lo que está diciendo la diputada Corina es que hay un producto que escasea y que esto prende los focos rojos y hay que atenderlo? No hay una visión, pues yo no veía una visión apocalíptica ni cosa por el estilo. La situación, como no se atendió, se ha venido complicando y en la medida en la que se ha venido complicando han comenzado a surgir tensiones cada vez más importantes. Nicolás Maduro ha enfrentado la crisis amarrándose a la ideología. No ha tratado, no ha buscado soportes, apoyos, asesorías de alguien que le pueda decir la situación económica tiene tal perfil en este momento, la crisis apunta por tal lado, maniobra de tal manera para que las cosas salgan. Se ha refugiado en la visión de aquí no pasa nada, todo lo que están diciendo es un invento y me están tratando de hacer lo que le hicieron a Salvador Allende, de decir que los productos no existen. Pero los productos ahí están y entonces esto es una maniobra de los grupos de poder, de los poderes fácticos para tratar de quitarme la posición política. Todavía hoy yo me he encontrado cosas escritas y he oído algunas opiniones en la televisión, ahora que se conmemoró uno más de los aniversarios de la caída de Salvador Allende, en el sentido de que el desabasto de las tiendas fue algo totalmente inventado y que no era cierto, que las cosas existían, que los dueños de las tiendas escondieron los productos y precipitaron la crisis de las cacerolistas que salieron a protestar. Yo estuve en Santiago de Chile exactamente un año después de la caída de Allende, un año después, y era desesperante en los restaurantes que uno llegaba y comenzaba a decir, ¿me puede servir? No, eso no hay, y eso tampoco hay, y esto tampoco hay, y no había nada. Y ya había pasado un año y seguía el problema. Yo me pregunto, si esto hubiera sido inventado, uno hubiera llegado a encontrarse con que todo estaba en los estantes y por lo tanto todo estaba hasta en los restaurantes. Y era aquí exactamente al revés. Uno podía palpar que la situación en Chile había caído tan seriamente en la economía que había tenido esta repercusión. El mundo de la oposición comenzó a protestar, comenzaron los reclamos y al comenzar los reclamos, particularmente en la última semana, Nicolás Maduro ha comenzado a señalar culpables. En primer lugar, ha señalado a 3 diplomáticos norteamericanos a los que puso de patitas en la calle el día de antier, acusándolos de ser los que están impulsando las manifestaciones y las protestas. En segundo lugar, acusa a México y dice, es en México en donde se están entrenando los agentes infiltrados en las manifestaciones, que son los que desencadenan la violencia que produce actos tan reprobables como la muerte de estos 3 chicos estudiantes. Eso es parte de los entrenamientos que reciben en México. A mí me ha resultado difícil de entender por qué
nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores no ha dicho esta boca es mía. A mí me parece que es una acusación muy grave, muy seria, y que por lo menos de las notas que han aparecido en los diferentes medios de comunicación, lo que podemos rastrear es que algunos mexicanos viajaron a Bolivia o viajaron a Venezuela a recibir cursos de entrenamiento a la resistencia civil, a la resistencia pacífica, lo que no significa que hayan venido venezolanos a tomar cursos. Yo me pregunto, ¿a dónde y con quién? Cursos en donde preparan para infiltrar y desencadenar la violencia. Pues los únicos que se me ocurre que funcionan así son los anarquistas, y dudo que los anarquistas tuvieran algún interés en adiestrar a alguien que estuviera contra Maduro, contra Nicolás Maduro. Las manifestaciones están creciendo en Venezuela, y el día de ayer escuchaba en alguna de las intervenciones en la televisión internacional comentarios en el sentido de que comienza en Venezuela a tener un cierto parecido con lo ocurrido en Egipto hace 2 años. Es decir, hay un repudio al gobierno, hay unas manifestaciones que cada vez crecen más en su número, y del otro lado no hay respuestas ni soluciones a los problemas que se plantean por parte de la sociedad como los que marcan este punto de crisis. El gobierno de Nicolás Maduro no puede seguir acusando a los extranjeros de ser los que provocan el problema, porque ahí enfrente en las manifestaciones tiene la prueba de que es la sociedad venezolana la que está enervada y la que está protestando. No puede decir que la gente se viene a entrenar a México sin crear un conflicto internacional que seguramente, aunque en este momento parecieran estar distraídos los de relaciones internacionales, tarde o temprano le van a tener que responder, y no va a ser favorable. Cuando el gobierno de Peña Nieto había intentado acercarse al grupo de Nicolás Maduro, a mí me parece que hay poca sensatez en el gobernante venezolano en atacar a alguien que vino y le tendió la mano y le dijo que quería mejorar las relaciones con su país. Por otro lado, las críticas en Estados Unidos están feroces en contra de la figura de Nicolás Maduro. La contraparte ideológica del conflicto, que son los norteamericanos, pues están respondiendo ahora con un ataque directito a la figura del gobernante, y están señalando que el país está derivando a situaciones cada vez más críticas precisamente por su ineptitud. Uno de los críticos del escenario venezolano pues es Andrés Oppenheimer, que con su visión de un liberalismo muy razonado, pero al fin y al cabo un fuerte liberalismo, dice que el problema se va complicando y se va a complicar más porque él prevé que en las próximas semanas el tema de la inflación va a comenzar a tener números alarmantes en Venezuela. Y dice Andrés Oppenheimer, en todos los países que yo conozco que han entrado en América Latina en regímenes populistas, en todos, sin excepción, la inflación ha sido el común denominador, y una inflación galopante. Y entonces Andrés Oppenheimer pone ahí los números que en tiempos de Kirchner se produjeron
en Argentina y los que se están produciendo hoy con Cristina Kirchner. Dice, se está disparando la inflación en estos países y las consecuencias van a ser muy graves, sobre todo para la gente más pobre. Y los regímenes populistas que tienen el beneficio del respaldo de las masas populares que difícilmente votan, pero que sí van a las manifestaciones, llega un momento en el que pierden el soporte de esa gente cuando las consecuencias de su economía los golpean de manera más directa y entonces la gente comienza a reclamarle al gobierno, al que antes protegía, que le resuelva la situación, que le atienda sus problemas. Dice, y entonces los regímenes populistas tienden a caerse, o bien aparecen los grupos autoritarios, los grupos militares, dan el golpe de Estado y las cosas cambian de una manera sustantiva. Pues el tema no se ha resuelto todavía, el tema está ahí sobre el escritorio, a ver de qué manera lo resuelven. La revista Este País ha publicado en su último número una serie de comentarios muy interesantes, trae artículos muy interesantes sobre lo que está pasando en América Latina. Vale la pena leerlo, sobre todo el artículo que está en la portada que se llama Mutaciones autoritarias, porque en este texto se está hablando de uno de los problemas endémicos en América Latina, la tendencia al autoritarismo, la poca confianza en los modelos democráticos, porque los modelos democráticos suponen siempre el diálogo con el otro, la aceptación de que el otro puede tener razón, el que nunca se gana todo, sino se gana una parte y otra hay que negociarla. Y dice el artículo, y nosotros traemos una tradición larguísima de autoritarismos, larguísima, que hace que ante la menor provocación, o que creamos que lo es, nuestra respuesta sea, pues ahora regresamos al autoritarismo. En el caso de Venezuela, me parece que hay elementos más que suficientes para que el tema de la inquietud en el área de los militares vaya en aumento y que con un poco más de presión en las manifestaciones populares el ejército tenga que salir a las calles y en ese momento se va a resolver de qué lados se carga la balanza, porque si ustedes recuerdan, cuando las protestas en Filipinas y que estaba la gente en la calle bloqueando varios de los centros neurálgicos del tránsito en la ciudad de Manila y bloqueando el aeropuerto de Manila, el gobierno ordenó lanzar paracaidistas, las fuerzas de élite, sobre los manifestantes para acabar con ellos. Y entonces se arrojaron los paracaidistas y en cuanto tocaron tierra se unieron a los manifestantes y se cayó el gobierno, y entonces Corazón Aquino pudo finalmente llegar al poder cuando daba la impresión de que la presencia de los militares iba a destruir las cosas. Bueno, pues Maduro tiene hoy una situación muy difícil porque el clima político, todo mundo dice que se está pareciendo a la primavera de Egipto y estamos a punto de llegar a la primavera. Entonces yo creo que Maduro tiene que estar preocupado, tiene que estar buscando a ver si llega el pajarito que le hablaba y le resuelve el problema, porque sus acompañantes no han sido muy afortunados en este asesoramiento. Y por otro lado,
el reclamo de la sociedad va creciendo y se va extendiendo. Es decir, los que se manifiestan son cada vez más exigentes en lo que piden y son cada vez más personas. Y lo que ha llamado la atención, lo que yo he visto que los medios de comunicación destacan de manera muy especial, es este problema de que los sectores más desposeídos comienzan a derivar del respaldo al chavismo a la oposición al chavismo. Y ahí puede operarse un reacomodo de las fuerzas en donde los grupos que están en el poder pues resulten abandonados por quienes los respaldaban y se precipite una situación en la que el autoritarismo militar asuma el poder. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas, porque este es uno de los temas que no se va a poder mantener por mucho tiempo así y va a provocar sin duda toda una serie de comentarios en los ámbitos internacionales. Si hablamos sobre el tema de la política nacional, hay en la política nacional muchas cosas interesantes. En primer lugar, la facción del grupo que apoya a Peña Nieto, la facción que está detrás de del proyecto que lo llevó a ganar las elecciones, y esta facción política parece no tener a la mano los recursos para implementar soluciones. Comentábamos en la semana anterior que el haber permitido que se apedreara la comitiva donde iba el secretario de Educación es una muy mala señal, es un dato muy delicado porque supone varias cosas. Primera, que el secretario viaja sin la protección adecuada, número uno. Número dos, que las fuerzas de inteligencia de este país no sirven para nada, porque si no sabían que iban a apedrear al secretario de Educación, pues francamente quiere decir que quién sabe qué están haciendo, quién sabe a dónde están enfocando sus recursos. Y viene la otra alternativa. Y si sabían lo que iba a pasar, ¿por qué no se lo dijeron? Porque ahí pareciera como una especie de trampa donde el secretario estuvo en un tris de que ocurriera una situación verdaderamente de tragedia. ¿Qué hubiera sucedido si las piedras, además de romper los vidrios, le rompen la crisma al secretario y lo ponen en un trance peligroso? ¿Qué cosa hubiera ocurrido? Nadie hubiera dicho nada, todo el mundo se hubiera quedado callado como lo ha hecho respecto al incidente, como si hubiera sido un incidente menor. Hace un año, cuando se hablaba de que el nuevo gobierno de Peña Nieto se iba a caracterizar por estrategias muy claras y muy precisas delante de la sociedad, pues todos estábamos esperando, yo por lo menos estaba esperando que este fenómeno se produjera y que nos encontráramos ahora, nos gustara o no, con estrategias que estaban definidas en todos los campos. Las estrategias que yo veo están pensadas y se están implementando son las estrategias en el área de la economía, son las estrategias en el área de las reformas, las estrategias en el área de lo fiscal, que por cierto de lo fiscal estuve hablando con uno de los contadores muy capaces que conozco aquí en la ciudad de Puebla y me dieron una repasada sobre la reforma fiscal sumamente interesante que yo nunca lo había visto así. Bueno, ahí hay uno puede no estar de acuerdo, decir, oye, no me gusta la forma en que lo estás haciendo, pero sé lo que estás haciendo y para qué lo quieres.
Estas áreas están funcionando bien, las que no están funcionando bien son las áreas estratégicas en el campo de la política, en el campo sobre todo de la seguridad de este país. Ahí es donde hace un año se nos dijo: nosotros no seguiremos la estrategia de Calderón, que desencadenó una guerra que no pudo combatir. Nosotros tenemos estrategias mejores. Y entonces uno decía: bravísimo, adelante. Pues lleva un año y la estrategia que vemos cada día, no sé si hoy eso vaya a cambiar, pero por lo menos hasta el día de ayer, es que se deja hacer, se deja pasar y no se interviene. Y esta forma de enfrentar los problemas es la forma que garantiza que el problema no solo no se va a resolver, se va a agigantar y en algunos casos va a explotar en las manos a quienes están esperando que las cosas se resuelvan, digamos, por sí mismas. Se había dicho hace un año: a Felipe Calderón le faltó trabajo en el área de inteligencia. Y yo dije eso, yo lo firmo porque me parece que ahí hay un agujero de muy buen tamaño en este régimen, que sigue sin lograr afianzar los hilos a través de los cuales se maneja el CISEN. Entonces, al no tener el control de este organismo de manera plena, pues el gobierno tiene dificultades para establecer una estrategia que todo mundo siga. Eso le pasó a Felipe Calderón. Llega el PRI y uno dice: ¿quién creó el CISEN? Un gobierno priista creó el CISEN. ¿Quién ha manejado tradicionalmente los aparatos del CISEN? Pues la gente que ha estado en las cercanías del PRI. Luego uno supone: ahora sí va a funcionar como maquinita maravillosa. Pues no le pudieron avisar al secretario de Educación que le iban a romper los vidrios y por poco le rompen la crisma, y no hubiera tenido ni siquiera cómo defenderse. La respuesta de Choifet ha sido el silencio. La respuesta de Choifet no ha sido un reclamo a los aparatos de seguridad y una iniciativa de la Secretaría para que se hiciera una investigación de qué pasó. Esto es lo que no se hace, simplemente se calla el incidente, como si callar los incidentes fueran los mecanismos ideales para resolver los problemas. A mí algo me duele en la pierna y no lo voy a decir, pero voy a suponer que mi doctor se lo va a imaginar y me lo va a resolver. Pues seguro que no va a pasar así, voy a acabar con una molestia monumental. Sí, cuando yo recurra al doctor, en una de esas ya no tiene solución lo que a tiempo pudo haberse enfocado con otros recursos. El régimen de Peña Nieto, si nosotros seguimos la lógica que hemos venido siguiendo en las últimas semanas, podemos percibir que el grupo de Videgaray, que es el grupo que está funcionando de manera más efectiva, de una manera más sensata, más pensada, el grupo de Videgaray, primero, sabiendo las críticas y descalificaciones al presidente, lo lleva a los foros internacionales importantes, lo mete en el foro de Davos, lo mete en el foro del CELAC, lo mete en el foro del Pacto por el Pacífico Sur, lo mete en el foro de Cartagena, en donde se toman acuerdos por 4 países para establecer los grandes lineamientos
de la conformación de lo que sería el primer grupo regional que se prepara a entrar en la competencia por el Pacífico Sur. Le consiguen la portada de la revista Time, que a nosotros puede no gustarnos que le dieron la portada de la revista, pero la portada de la revista tiene su importancia. Y por más que los enemigos del régimen menosprecien el asunto y digan que eso costó dinero, si costó dinero, el dinero estuvo pensado para obtener resultados, y los resultados están en que para un sinnúmero de personas que ven al presidente de México con el pie de la página que dice está ayudando a la solución, a la salvación de México, bueno, para mucha gente esto es una señal de que el hombre está haciendo un papel importante. Y luego, bueno, pues está la reunión ahora mismo en Toluca con sus contrapartes del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio que fue explicado de manera muy interesante hace exactamente una semana por Carlos Salinas de Gortari en esas dos tan especiales entrevistas en donde Carlos Salinas va apuntando primero, los argumentos para descalificar las críticas al Tratado de Libre Comercio que particularmente está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Las respuestas de Salinas son respuestas muy precisas, son respuestas que están aterrizadas en datos duros, y eso Salinas sabe que le da, dentro del ámbito de la gente que entiende de estas cosas, le da credibilidad. Evidentemente la reacción ha sido, ya salió el chupacabras, sí, ya llegó el autor de todos los males económicos de este país, pero eso que hace algunos años a muchas personas les afectaba, hoy ya muchos tienen una idea diferente de lo que fue el periodo de Salinas. Han aparecido muchos textos en donde se explican los errores y los aciertos del salinato, y me parece que Salinas, que durante un buen número de años, todos lo vimos, se mantuvo en un perfil tan bajo que prácticamente no se le veía, ahora Salinas está saliendo en una entrevista en donde le sale al paso a Andrés Manuel López Obrador y le dice: usted opina de cosas que no entiende, porque si las entendiera ya se hubiera dado cuenta que, y entonces viene la retahíla de números duros, donde le dice: después de esto dígame dónde está el que el Tratado de Libre Comercio ha sido nocivo para el país. Y luego dice: usted señala sin precisar que hay puntos débiles, y sí hay puntos débiles, y entonces Salinas explica dónde están los puntos débiles del Tratado de Libre Comercio, y dice: y ahí debemos enfocarnos en las reuniones extraparlamentarias, las reuniones interparlamentarias, tenemos que dialogar sobre los puntos en donde las cosas no están saliendo bien. Pero pretender abrir el Tratado de Libre Comercio para corregirlo, dice, es una insensatez que solamente a la gente que no sabe del significado de estos documentos se le puede ocurrir. Si alguien se atreviera a abrir el Tratado de Libre Comercio, es decir, a renunciar al Tratado de Libre Comercio, sería abrir la caja de Pandora, y las consecuencias seguramente serían desastrosas para nosotros y no serían desastrosas para los americanos, porque ellos tienen la sartén por el mango en muchos de los temas que se acordaron para la firma del Tratado de Libre Comercio. Carlos Salinas de Gortari hace también una revisión del Pacto por México y destaca los puntos de
fuerza del gobierno de Peña Nieto y marca que el haber abordado como primer paso de su gobierno el establecimiento de una nueva alianza política hablaba muy bien del grupo que está respaldando al presidente Peña Nieto. Bueno, después de esto uno se da cuenta de que el escenario es un escenario en el que el expresidente está jugando como no habían jugado los expresidentes hace mucho tiempo. Y junto con el expresidente Salinas, el expresidente Zedillo, no solamente se presenta en Davos, sino el expresidente se ha vuelto en los últimos años el relator de las reuniones del Club de Bilderberger, que no es ninguna organización clandestina y rara. Se llama Club del Bilderberger porque la primera vez que se reunió en el Hotel Bilderberger, convocado por el príncipe de Holanda, que planteó ante políticos, banqueros, financieros, industriales importantes de Europa, qué se podía hacer desde la perspectiva de estos grupos para enfrentar la oleada del comunismo que estaba llegando en ese momento. Esta fue la primera reunión del Club de Bilderberger. De ahí para acá, es cierto, ha habido muchos cambios, ha habido transformaciones significativas, como en Davos. Davos era una escuela de administración que convocaba cada año a una o dos personalidades del mundo de los negocios para platicar. De 1971 a la fecha, Davos ha cambiado de manera sustantiva y las sociedades que conforman hoy el bloque que reúne a los grandes personajes de la industria y de la banca y de las finanzas en Suiza, pues es una estructura muchísimo más complicada que la que había hasta 1971. Esto sucede con el Club de Bilderberger, pero el Club de Bilderberger se ha convertido junto con Davos en dos de los voceros de los nuevos proyectos en el orden de la economía mundial. Proyectos que en el caso de Davos y en el caso de los Bilderberger en este año se están manifestando con un sentido abiertamente optimista, a diferencia de lo que ocurría exactamente hace un año, en donde las perspectivas no se manejaban como se están manejando ahora. Bueno, pues en este organismo tan importante hay dos mexicanos que son los relatores de las reuniones, es decir, a los que se les encarga que de todo lo que se dijo se haga una explicación por escrito, es decir, se deje, llamémosle un resumen, porque no es exactamente un resumen, es una revisión de fondo de las tesis que se manejaron para hacer ver lo que se planteó, lo que se discutió y a las conclusiones a las que se llegó. Y los dos relatores son Nora Lustig, la que fue rectora de la Universidad de las Américas, y Ernesto Zedillo. Es decir, han subido a niveles verdaderamente importantes y marcan, entre otras cosas, la corriente que inspira en lo económico la Universidad de Yale, teniendo sus diferencias. Son dos enfoques del capitalismo, pero tienen sus diferencias con los que están apostándose por la escuela de Chicago y todavía con una tercera escuela con la que tienen una fuerte rivalidad, es con la de Harvard en Boston. Entonces, estos organismos que presentan ante la sociedad las percepciones, las visiones, los planes, las estrategias
de los grandes grupos de la economía mundial están jugando un papel significativo en la relación con México, porque mientras Salinas está muy cerca de los grupos de Harvard, Zedillo está muy cerca de los grupos de Yale, y los expresidentes, los dos expresidentes, están incursionando sobre la situación política nacional y están manifestando sus puntos de vista al presidente Peña Nieto. Esto es parte de este escenario nuevo que se está generando a nivel internacional y en donde las maniobras llevadas a cabo por este grupo del que estamos hablando pudieran considerarse como maniobras exitosas, maniobras que han dejado a la presidencia de este país y al grupo de economistas que le acompaña como personas con las que se puede hablar, que saben a dónde hablar, que tienen los enfoques correctos. Por allí hay que ponerle muchas palomitas al equipo de los promotores. Pero decíamos, el problema está cuando lo pasa uno al área de la política interna de nuestro país y sobre todo al tema de seguridad. Porque allí nos encontramos con que el estado de Guerrero, el estado de Michoacán y el estado de Tamaulipas, en algunos momentos y en algunos lugares, presentan síntomas inequívocos de ingobernabilidad, en donde las Fuerzas Armadas tienen que manejarse con mucho cuidado, porque una equivocación podría desencadenar lo más parecido a una guerra civil. Y esto es enormemente alarmante, porque esto ha ocurrido de un año a la fecha. No quiere decir que en los 10 años anteriores no hubiera sucedido nada. Como decía Octavio Paz, los grandes cambios que vemos que ocurren de repente, en realidad comenzaron a ocurrir hace muchos años, pero nadie se dio cuenta. Este fenómeno ha venido radicalizándose, ha venido volviéndose cada vez más agresivo, está presentando síntomas que nunca había presentado antes, eso también es cierto, y por otro lado, como de parte del Estado no hay una respuesta, pues el factor del abandono del conflicto, de la no presencia de alguien que ponga un rumbo para que el país salga adelante, pues provoca todas estas incertidumbres que crecen de manera insistente cada semana y nos van dejando una sensación de creciente inseguridad. De los temas que habría que destacar en esta situación de ingobernabilidad está el tema de los grupos de autodefensa, que si ustedes ven las fotografías de los medios de comunicación impresos del día de ayer, pues lo que llama la atención son las armas que ahora andan trayendo. Se supone que el ejército había hablado de hacer una reglamentación de las armas, al mismo tiempo que un censo de quiénes son y qué hacen los que integran los grupos de autodefensa. Los grupos han dicho que no están dispuestos al censo, y de repente nos enseñan unas armas que francamente hablan primero de muchos recursos económicos, porque esas armas son carísimas, y segundo lugar de los contactos para conseguir las armas, porque que yo sepa en ninguna de las armerías, si es que queda alguna en esta ciudad, venden algo parecido a lo que estas personas están manejando. El escenario se torna inquietante. Por un lado tenemos señales positivas que a mí me da mucho gusto que se estén presentando, pero por otro lado, en nuestro marco más
más propio del país, pues nos encontramos con que el tema de la seguridad sigue siendo un tema que no parece hasta el momento haber tenido un enfoque que lo resuelva en forma más profunda. Pues si les parece, dejaremos nuestro tema hasta aquí y seguiremos la semana próxima, en donde haremos una referencia a la reunión de los representantes de los 3 gobiernos, Canadá, México y Estados Unidos, que seguramente tendrá implicaciones interesantes en el escenario del que estamos hablando.